Durante esta pandemia se han destapado muchas cosas, algunas bastante retorcidas, pero este tema en particular que queremos abordar el día de hoy, a pesar de cómo suena y cómo se oye, pues necesitamos dejarlo claro. Esto hace falta que hablemos de esto, hace falta hacer las denuncias respectivas, porque es un movimiento que se hace llamar MAP. Movimiento Antipedofilia. Lo que busca este movimiento es que la comunidad LGTBIQ los reconozca como parte de, como si se tratara de una orientación sexual. Incluso hasta publicaron una bandera y ya por supuesto se ha solicitado a Facebook que elimine cualquier página que promueva este movimiento. Pero para entender por qué no podemos aceptar esto, por qué tenemos que tener estas conversaciones por horribles que suenen, está esta mañana con nosotras Ginier Tobía. Ella es psiquiatra y está desde Venezuela, desde Caracas. Bienvenida, Ginier, gracias. Hola, Jean-Marie, muchas gracias a ti por invitarme acá al programa para hablar de estas cosas que, como tú dices, son fuertes, pero son necesarias. Necesitamos estar claros, necesitamos tener la información, porque la información es la herramienta que vamos a tener para poder luchar contra estas cosas. Y además es la realidad, es lo que está pasando y tenemos que saberlo. Sí, es que el conocimiento es poder al final del día. Y es un tema que, fíjate, yo Así misma es. que puedo estar más o menos entendida sobre el tema, conversando contigo fuera del aire, ni siquiera tenía idea de la cantidad de poder que hay detrás de este movimiento y lo avanzado que está este movimiento, por absurdo que suene, porque es que uno dice, ¿cómo tú me vas a decir que la pedofilia se va a convertir en algo legal y la gente lo está moviendo para eso? Pero me decías que en Holanda incluso hay un partido político pro pedofilia. Sí, esto es algo que, como te decía también fuera del aire, viene desde hace muchísimos años, incluso cuando yo estaba estudiando psiquiatría, que venían digamos, a hacer una nueva edición del Manual de Diagnóstico de Salud Mental, ellos, y que se sabía que además iban a sacar del manual la homosexualidad como enfermedad mental, lo Ujú. iban a dejar fuera. Ellos estaban tratando de mover, o sea, de la gente que conforma este grupo, estaban tratando de mover sus influencias para que ellos tampoco estuvieran como enfermedad mental, sino como una orientación sexual. Esto comenzó hace muchísimos años en Holanda, viene desde los años 50 incluso, hay muchísima gente detrás de esto, con poder económico, político, etcétera. Y bueno, con el uso de las redes sociales, por supuesto que han podido llegar a muchísimas más personas y muchísimos más lugares. Es un movimiento pro pedofilia, no antipedofilia. Nosotros somos los que estamos tratando de luchar en contra y pues las excusas o las justificaciones de ellos es que los pedófilos aman a los niños, porque hay una diferencia entre pedofilia y pederastia. Y los pedófilos dicen que ellos aman a los niños, ellos están enamorados de los niños, ellos los cuidan, ellos no abusan. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que para que un adulto pueda estar involucrado en una relación sentimental, afectuosa, sexual con un adolescente o con un niño, pues va a ejercer una coacción, va a seducir al niño, va a ejercer el poder que tiene como adulto, porque el adulto es el que tiene la capacidad cognitiva, emocional y psicológica de racionalizar la situación y este tipo de relaciones, mientras que un niño y un adolescente no. Entonces es el adulto el que va a, digámoslo de manera coloquial, engatusar al niño o al adolescente para enamorarlo, entre comillas. Pero esto no tiene ningún tipo de lógica ni sentido, porque ni el niño ni el adolescente están preparados para poder enfrentarse a este tipo de relación. Y por esto al final termina siendo un abuso sexual. Ginier, por favor, hazme, yo sé que esto suena muy básico, pero necesito que por favor me acompañes en esto. Hazme la diferencia entre un pedófilo y un pederasta. Sí, no, claro, esto es importante que lo hablemos. El pedófilo, como te decía, es aquel que siente amor, afecto y atracción por un niño o un adolescente. De hecho, hay diferentes nombres para llamarlo de acuerdo a la edad, ¿sí? Pero en general vamos a llamarlo pedófilo. Ajá. Mientras que el pederasta es el que ya lleva esto a un nivel sexual, el que abusa sexualmente del niño. Digamos que no siempre el pedófilo termina involucrado en una relación sexual, cuando lo hace ya lo denominamos pederasta. Sin embargo, esto no es justificación para poder aceptar al pedófilo, porque repito, los niños y los adolescentes no están preparados ni psicológica ni emocionalmente para poder enfrentar una relación con un adulto. Tiene que ser con un par, niño con niño, adolescente con adolescente. Entonces, en este caso,
la misma relación amorosa, afectuosa, nada más de atracción, como tú lo quieras llamar, no es válida, porque la relación es totalmente dispar. No hay esta igualdad entre un adulto, adolescente y un niño. Y los eh, o sea, estos pedófilos están pidiendo que se permita de forma legal, ¿qué serían? Las relaciones sentimentales, los matrimonios, los noviazgos, o sea, ¿hasta dónde quieren llevar este movimiento? Sí, lo primero que ellos quieren es que ya no lo consideremos una enfermedad mental, una parafilia, porque de esa manera, al considerarlo una orientación sexual, digamos que pasa como algo completamente normal, porque usted, o sea, puede estar completamente de acuerdo o en desacuerdo en la comunidad LGBTIQ, pero lo que tenemos que estar de acuerdo es en que son dos adultos del género que sea, pues manteniendo una relación íntima, amorosa, sexual, etcétera, con pleno consentimiento. O sea, Ujú, estés o no estés de acuerdo, Jean-Marie, eso es así. ujú. Sin embargo, en este caso, cuando vamos a denominar orientación sexual a la pedofilia, allí no tiene ningún sentido, porque pues estamos coaccionando, llevando, seduciendo a un niño o adolescente a una relación para la que no está preparado. Entonces, denominar la orientación sexual no es válido, no es una orientación sexual, no es una preferencia sexual, es una enfermedad que pues hace que te atraigan niños, niñas, adolescentes y no es válido porque en este caso el tercero va a ser el dañado, no puede haber ningún tipo de consentimiento. Y posteriormente entonces también lo que quieren es que legalmente sea aceptado para que no vayan presos, para que no haya ningún tipo de consecuencia legal en contra. Me decías que en Argentina, por ejemplo, la edad para que alguien se considere adulto es bastante baja. Sí, esa es la información que yo tengo. No he vivido en Argentina, pero realmente es la información que tengo, que la edad de consentimiento es mucho más baja que en la mayor parte de los países. E incluso hay un caso que allá tengo entendido que es famoso, que es de un psicólogo que es pro pedofilia y actualmente está privado de libertad precisamente por esto. Yo estoy hablando contigo y estoy, sabes, tratando de manejar mis emociones y mi cerebro porque me suena algo tan enfermo, tan fuera de lógica y me parece incluso más avanzado que esta gente salga a la calle así con la cara y diga, no, a mí me gustan los niños, a mí me gustan los niños chiquitos y yo quiero estar con niños, pues o sea, me parece que eso es súper normal. O sea, a mí lo que me sorprende es que naturalicemos o que se quiera naturalizar este hecho, porque si tú no tienes la edad suficiente para trabajar, si tú no tienes la edad suficiente para independizarte económicamente, si tú no tienes la edad suficiente para tomar el transporte público y entender de dónde vas de un punto A a un punto B, ¿cómo vas a tener tu edad suficiente para tener una relación amorosa con una persona mayor? Exactamente, exactamente. Y si nos ponemos a pensar en cada uno de nosotros, cuando teníamos 12, 14, 15 años, evidentemente éramos completamente diferentes a como somos hoy en día. Las decisiones que pudiésemos tomar en aquel momento estaban basadas en impulsividad, en emocionalidad, etcétera, que incluso hoy en día de adulto eso ocurre. Imagínate siendo un adolescente o un niño. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Ginier, que lo Y hablamos en mira, los van casos tan donde... allá, Perdóname que te interrumpí, sí, sigue. tranquila. Te iba a decir que incluso van tan allá que quieren normalizar esto, tratando de quitar el nombre pedofilia incluso y cambiarlo por child lover, boy lover, girl lover, para que, ¿sabes? Pase así como Suave. más suavecita la cosa. Pero es que Ujú. estabas diciendo que pensando en nosotros o en nosotras que estamos ahorita conversando cuando éramos chiquitas, cuando éramos niñas, cuando éramos menores de edad, cómo pensábamos y dices, y todavía uno ahora de grande se mete en situaciones que de pronto no estás preparado, no quisieras meterte porque tienes herramientas emocionales diferentes. Pero estaba pensando, por ejemplo, en el caso del movimiento Me Too y que precisamente el movimiento Me Too, la raíz del movimiento Me Too es no solamente las agresiones abiertamente sexuales, las violaciones, sino también el uso del poder. Cuando tu jefe te coacciona para tener una relación sexual y tú pues terminas yendo al acto, pero no quieres, sin embargo no encuentras la forma de salirte de eso porque hay un trabajo de por medio, porque hay un sueño profesional, una carrera que te estás, sabes, que te estás construyendo y sientes que, evidentemente, si rechazas la propuesta, en este caso sexual, de tu jefe o de la persona que está por encima de ti en la cadena de trabajo, pues te vas a ver perjudicada. Y estamos hablando de adultos.
de mujeres adultas, de mujeres que ya Sí. trabajan, que están en una empresa, que están en los medios. Claro, pero es que precisamente el abuso ocurre porque hay una figura de poder que influye sobre ti, por las razones que sean, pero es una figura de poder que va a coaccionarte y te va a inducir a caer en este tipo de abuso. Entonces, incluso como tú le dices, siendo adultos, si podemos caer por temor a perder el trabajo, por temor a que me maltrate, que le haga daño a alguien de mi familia, etcétera. Hay tantas maneras de abusar de otra persona y de llevarlo a que caiga en esto, que imagínate cómo no va a caer un niño o un adolescente, y más si entonces tú lo justificas dándole amor, cariño, regalos, si además ese niño o ese adolescente está precisamente carente de afecto, tiene problemas en casa, entre otras cosas, es más sencillo que caiga porque va a encontrar esta figura de poder que puede ser para él como un padre o una Ujú, madre, que ujú. lo va a admirar, que lo va a respetar. Entonces sigue siendo abuso. Por eso es que no hay manera de que tú puedas justificar esta situación. O sea, no hay de dónde agarrar para decir, bueno, es que puede ser. No, no puede ser. O sea, Ginier, son vulnerables, son influenciables y no pueden, no tienen la capacidad para entender esta situación. Dime, antes de Jean-Marie. despedirte, porque se nos acaba el tiempo, Ginier, ¿hay algo que podamos hacer? O sea, hay algo aparte de informarnos sobre el tema y de conversar esto y de saberlo, porque es súper importante, ¿hay algo que podamos hacer para evitar que esto siga en esta avanzada que incluso me dices es política? Sí, yo digo que todos tenemos voz para hablar en contra de esto. No solamente educarnos, primero es educarnos para que sepamos de qué vamos a hablar y lo segundo es alzar nuestra voz y estar en contra. Decir, mira, no, o sea, con los niños no te puedes meter, los niños son vulnerables, a los niños hay que protegerlos, realmente protegerlos en casa, papá, mamá, quien sea la figura paterna en el hogar y con paterna, ojo, o sea, hombre y mujer, ¿no? De manera general, pues necesitamos educar a nuestros hijos también, cuidarlos muchísimo, porque la mayor parte de los abusos empiezan con los cercanos, ¿no? Ujú, ujú. Familia, amistades, cuidadores, etcétera. Entonces vamos a estar muy alertas, vamos a conversar con nuestros hijos desde chiquiticos. Cada uno puede hablar con sus hijos a diferentes edades de acuerdo a lo que él es capaz de entender, pero necesitamos estar muy alertas, cuidar muchísimo a nuestros hijos y cuidar sobre todo a los que están expuestos a las redes. No los Ujú. expongamos tanto, por favor. Mientras tú y yo, Jean-Marie, de repente podemos ver una foto de un niño que nos parezca tierna, no sabemos quién lo está viendo desde otra perspectiva. Y eso también forma parte del cuidado y de la protección de nuestros hijos. No los expongamos en las redes, no expongamos dónde estudian, a dónde van, nada de eso. Vamos a cuidarlos, de verdad. Yo siempre digo que hay mucha bondad en el mundo porque la hay, pero también hay maldad y hay gente enferma. Entonces vamos a proteger a nuestros niños que no tienen cómo decir, mamá, no pongas mi foto allí, no, no quiero que me publiques. Entonces vamos a cuidarlos nosotros hasta que ellos estén en capacidad de decidir. Ginier, de verdad que este es un tema y sobre todo esto que dices de las redes sociales, a mí me parece que esto va para otro programa completo, hablar de hasta qué punto estás exponiendo y hasta qué punto estás compartiendo, porque los papás se sienten orgullosos de sus Claro. niños, de sus bebés y los comparten. Ginier Tobía, muchas gracias por haberme acompañado esta mañana en Entre Cuatro y por tocar este tema tan delicado conmigo. Yo voy a hacer una pausa y regresamos con más.